Respetabilísimo profesor Robinson Ferreira, gracias profesor. Profesor, ¿de dónde saca usted tantas cosas? ¿Por qué sabe tantas cosas, profesor? ¿Quién es usted, profesor? Buenas tardes, queridos estudiantes, siéntense. No, aquí no hay ningún misterio, sencillamente que si ustedes quieren ser escritores o quieren ser gente que tenga conciencia del conocimiento y no sean como aquellos que todo lo hacen por costumbre, por imitación, pero tienen el coco vacío y creen siempre que tienen la verdad y se atreven a hacer cosas que no están a su alcance. Pues eso es lo que se conoce como prudencia en axiología y en dones. La prudencia, tener conciencia de nuestros alcances, pero también de nuestras limitaciones. Porque nosotros podemos ver cosas que a veces, palabras que dicen los mismos papas y palabras que cuestionan y uno las analiza y todo tiene un marco de referencia. Por ejemplo, sí, profesor, yo por ejemplo ¿cómo te llamas tú, muchacho? Yo soy Guandolo Matías. Guandolo Matías. ¿Por qué te dice así? No, porque por mi papá que tomaba mucho guandolo y un día me dijo, cómprame una taza de guandolo y yo iba por toda la calle porque no se me olvidara guandolo hasta que llegué y me acordé de guandolo. Profesor, por eso es que así uno cuando repite mucho una cosa se le pega. Así hay mucha gente que repiten las cosas que oyen bíblica, la costumbre y vaina. También la tuvo el pueblo judío, tradiciones, pero que realmente las cosas no son así. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que el papá le puso el nombre de Adolfo Hitler, imagínese usted, pero eso no quiere decir que ese sobrino, que es hasta bobo, sea Adolfo Hitler. Una cosa son las palabras y las letras escritas y otra cosa es la verdad tangible, la realidad. El Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos. Este pelado no mata ni una mosca, entonces las palabras no. Yo ahora que tenga un bisnieto le voy a colocar el nombre de Jehová, eso no quiere decir que sea Dios. ¿Y cuántos Jesús no hay por ahí? Esos no son ningún hijo de Dios ni nada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo quiero decirles más que todo hoy lo siguiente, que hay organizaciones y que la gente mira las cosas. Yo, por ejemplo, dentro de este mundo de la droga y la heroína, la morfina, cada una de ellas tiene un significado científico, hay un diccionario especial de los términos que se utilizan, de cómo de una droga se saca otra y por ejemplo, de la cocaína, al llevarla a su mínima expresión, o sea, lo que sobra, lo que está ya no sirve para nada, la convierten en mercancía y pronto, en un momentico, arruina a un empresario, lo hace vender hasta el último rollo de tela que tenga si tiene un almacén y lo llega a cambiar por una papeleta de batraciado, aljíbaro. Y ese proviene de la cocaína echada para atrás, por eso se dicen patraciado. Algunos le dicen batraciado, pero es patraciado. Por lo tanto, así son todas las drogas. La heroína, que proviene del opio, produce cambios de colores azules en la piel del individuo y gran porcentaje, casi la mayoría, mueren de sobredosis porque llega un momento en que ya 20 miligramos o media inyección no le sirve y es una locura. Pero también dentro de todo esto entra algo que se conoce como la droga del traficante y los grandes especuladores de la droga. Mucha gente especula y dice, pero no tiene idea de estas cosas, nunca han vivido un infierno, nunca han vivido un cielo, de tal manera que con la religión hay que tener cuidado. Hace poco al Papa actual estuvo hablando de que, yo no soy nadie para señalar, por ejemplo, a los gays y no sé qué. Sin embargo, llevo una bandera de moral. Pero es que aquí no se trata de que quien se crea que puede señalar o no señalar, las realidades son realidades. Casi todos los que andan con la palabra Dios en la boca y andan tratando de ser como la pulga santa, o algunos como la mamá santona, resulta que se persinan y salen a asesinar, persinándose primero y encomendándose a Dios, y asesinan. Los sicarios, por ejemplo, tenían hasta una virgen, la virgen de los sicarios.
Por eso no crea, el que más diga, el que la persona entre más dice que yo sí creo, yo es la persona precisamente más mala que ha visto. Casi todos los delincuentes y los grandes mafiosos tienen, pero no es esta, no tienen esta. Tienen sus propios cristos de oro y van a la iglesia y dan bastantes cantidades, etcétera, etcétera. Y se creen buenos, y los grandes asesinos creen que ellos nunca han sido ladrones y no son malos. Y todos creen en Dios. Sin embargo, el que no dice que cree ni no cree, como Buda, que le interesa si usted cree y no le interesa si cree, son personas que están ensimismadas a sí mismos y tienen un profundo respeto por las cosas todopoderosas. Y ellos mismos se convierten en personas superiores. Por lo tanto, aquí en esta cuestión de la misma Tierra Santa, nacen los más grandes traficantes de opio. Yo se los voy a demostrar. Y provienen de Turquía, grandes mafiosos. Hoy en día son pueblos que están llenos de petróleo y tal. Pero los grandes narcotraficantes de opio fueron de Tierra Santa. Y la compraban en China y hubo un tráfico, una ruta especial. Vamos a hablar de eso para después, en próxima clase, y darle fin a estos temas, hablar un poco de los estragos de la droga y la cuestión bíblica. Estamos viendo, por ejemplo, que el opio del que se extrajo la heroína, lo decían muchos en los años medio, prensa y medios de comunicación decían que viene de Turquía o del Triángulo de Oro. Le llamaron el Triángulo de Oro a una cuestión que se llamó Laos, Birmania y Tailandia. Eso se conoció como el Triángulo de Oro, y esa era la ruta para introducir y regar en el mundo y en Europa el opio. Y esto constituyó una visión grandiosa y muy visible en el mundo, y también trajo consigo los problemas como toda mafia, porque estamos en esos términos. También sucede con la cocaína y la marihuana. Aquí se acuerdan ustedes de la bonanza marimbera, los crímenes, los sicarios a favor de los gángsteres, a favor de los capos, y todo eso se vive diariamente, y sin embargo todos son cristianos. Y todos creen para sí mismos que no hacen daño ni hacen mal. Lo mismo sucede con la curia, 200 niños violados. Yo me imagino en la Edad Media, cuando nadie podía elevar los ojos a un sacerdote porque era la máxima autoridad, o decir algo de un papa, cuando tenían orfanatos y todas esas cuestiones, y no habían las cuestiones públicas ahora, ni los derechos de niños, ni de mujer, ni de nada. Yo me imagino esos orfanatos y esas cosas llenas de niños y los curas peleándoselo. ¿Quién respondía por esos niños? Si una princesa, nada más una princesa y una rey, por eso es que digo que los heterosexuales de la iglesia se pasaron al papayo a muchas princesas y reyes y mujeres de la alcurnia, baronesas, marquesas, los que eran heterosexuales. ¿Por qué? Porque sencillamente ellas le revelaban por confesión todos los secretos, con quién le eran infieles a un marqués o a un conde. Y estos heterosexuales fácilmente podían manipularla, porque si ellos decían y revelaban algo, la podían quemar o la podían asesinar públicamente. Si eso, con solo decírselo al marido cuando se viniera a confesar. Entonces ellas le revelaban todos los secretos, creyendo que esos secretos iban directamente a los oídos de Dios. Entonces le decían, bueno, ese pecado tuyo anoche con tu marido que le hiciste y no le hiciste, y que da vergüenza y no sé qué tal, pues podía ser fácilmente manipulada y llevada a la cama también por ese heterosexual. Y así se veía la inmoralidad, y hasta hace poco todavía se están viendo cuestiones de una cantidad de niños violados, papas metidos con pedofilia, pastores lascivos y bastante ninfómanos, prostitutos,
una cantidad de cosas y sin embargo andan con el Cristo en la boca y ya unos se creen que ya son dueños de medio cielo y hasta se reparten en número, a mí me pertenece tanto y tanto, así como cuando la época que sentaban al lado de Jesús y todos querían el primer puesto. Por lo tanto tenemos que en esta cuestión de los traficantes y los especuladores de la droga, como lo hay los especuladores de la fe, se creyó que la heroína que estaba fabricada en Francia provenía de la adormidera cultivada en Turquía y la producción lícita, había una producción lícita del opio en este país. En ese entonces, para distribuirse en toda Europa, todavía no era comercio Estados Unidos de nada, no valía nada el dólar, creo que ni existía. Era de 150 toneladas. Oiga, profesor, qué tremendo. Bueno, profesor, pero utilizando el buen lenguaje, profesor, yo escuché que usted dijo de B corta y B larga con la palabra Dios. Profesor, usted en su sabiduría similítica, usted puedo meter entre paréntesis, le pregunto, y me puedo atrever a meter entre paréntesis que esa B larga y B corta está haciendo referencia similítica a D mayúscula y D minúscula para señalar que hay un Dios mayor y un Dios menor, o que esa palabra es lo mismo. Bueno, hágalo como usted quiera, pero sí es para diferenciar que dioses y politeístas, dioses politeístas y todas esas cuestiones, o sea, varios dioses, se escribe con D corta, que es lo mismo que minúscula. Y cuando se refiere a un solo Dios, se refiere con D mayúscula, que yo le llamo D larga y D corta, que es como la B larga y B corta, para simular que una es una, porque ambas tienen diferentes significados. Acá también la D mayúscula y la D minúscula tiene diferentes significados, y entonces ahí es donde tuerce la puerca el rabo. Por lo tanto, vamos a continuar con esto para poder nosotros ir dándole fin a esta temática de Biblia y mafia. Por lo tanto, y pecado, Biblia, mafia y pecado. Por lo tanto, se puede decir con toda seguridad que había una producción lícita y que el cultivo de esta dormidera y la recolección del opio eran tareas exclusivamente manuales y constituían una labor larga y penosa y muy mal pagada. Esto hacía que los campesinos turcos, Turquía, Asia Menor, Tierra Santa, allá donde se engendra la Biblia y todas esas cuestiones, eran pueblos que hicieron riqueza, no ahora con el petróleo, que eso lo descubrieron el otro día, sino que habían otras fuentes que también hacían para el modus vivendi y la supervivencia. Esto es viejo, más viejo que Adán. Por lo tanto, este tráfico ilegal para ellos, esta adormecidera, que es donde es el opio, donde proviene la morfina, constituía una mercancía normal de la que extraen el aceite y con la que alimentan el ganado, y sus cualidades pueden nombrarse cándidamente con significados de mucha valía. Por lo tanto, podemos decir no con tanta seguridad, porque las mafias se fueron corrompiendo y los sentidos de estas plantas que servían para animales, para cuestiones, y nacen las grandes mafias, las grandes especulaciones, ya va tomando otro contexto y aparece un dios llamado el dios dinero. El otro día le estaba hablando de usted y el dinero, y nace una mercancía llamada dinero que se eleva sobre el hombre y llega a valer más que el hombre. Muchos se dejan matar por un billete, y muchos matan por una porquería de billete a un ser humano. Y esos que son cristianos o son religiosos y temerosos del Dios antiguo que destruía y mochaba cabeza a niños egipcios sencillamente para proteger a su pueblo.
Por eso es que cuando nosotros estamos viendo que, pero que, ante quién estamos, si yo aquí estoy necesitando que no llueva, porque me es perjudicial para mi cosecha, para mis cosas, para mi negocio, es perjudicial que ahora llueva, pero el de a 2 cuadras sí está necesitando que llueva, y llueve, y ambos le piden al mismo tiempo a lo que ellos tienen como un ser que por fe le va a hacer algo, o les va a dar algo, o le va a mandar una bendición. Entonces, si en una parte llueve y en la otra no, entonces ¿quién les escuchó? ¿Será que uno tuvo más fe que el otro? ¿O será que el sicario, cuando logró matar al tipo, le pagaron con el dio dinero, le pagaron para que matara al tipo, le salió bien, tuvo bastante fe? Entonces ahí nacen incógnitas acerca de esta cuestión que estamos hablando de Elohim y cuestiones, palabras de hebrea, que muchas veces no saben mucho del español y tratan de... Pero cuando vamos a la raíz vemos que todo cambia, que todo es distinto, que las palabras no son verdad, ni las letras escritas son verdad. La realidad no necesita tener fe. Un árbol no necesita ninguna fe ni un pecado. Y existen. Y eso es materia. Continuaremos. En la próxima nosotros vemos que en la economía turca la venta del opio era una de las que le daba la mayor cantidad de beneficios económicos a este pueblo, y eran apenas unas cuantas toneladas que se traficaba a través de esta cuestión llamado traficantes y especuladores de la droga. Y es con D mayúscula y con D minúscula, queridos estudiantes, y lean y estudien para que no se los echen al bolsillo así nada más, ni cualquiera que venga con una gritería hablando que de Elohim, que de no sé qué. A veces no tienen idea, y aunque sea gran conferencista de la Lumumba, de Moscú, de la Harvard, donde sea, de África, donde sea, no crea que le estén diciendo verdad. Porque la verdad no tiene nada que ver con letra escrita, ni tiene que ver con fe, ni con nada. Por lo tanto, ¿y quién es usted, profesor? ¿Es el diablo o es, no sé, dedúzcalo usted mismo?